personas. Espero no tengan problema ahorita para reconectarse. Bueno, vamos a continuar. ¿Dónde nos quedamos? Estoy en el chat. Vamos a continuar con las pruebas de diagnóstico que se pueden desarrollar o aplicar en este tipo de metodologías. Son las pruebas de diagnóstico más comunes o las más empleadas. Este, Hay una prueba sobre dispersión de los datos en modelos Logic. Eh, digamos que en uno de los journals donde mandé uno de mis artículos, de estos journals internacionales, uno de los revisores me hizo muy buenas observaciones, pero para que la podamos entender y ver a profundidad, necesitaríamos ver modelos con datos de conteo y no sé si nos dé tiempo. Eh, si alguien está interesado, como va a desarrollar un modelo Logic para, digamos, un proyecto, no sé, que voy a publicar algo, digamos, en un entorno donde se requiere así como que más rigor, ¿no? Del modelo, con gusto le puedo proporcionar material, porque quiere desarrollar esta prueba, pero yo creo que no nos va a dar tiempo para desarrollarla toda, ¿vale? Pero con gusto les proporciono material. Una prueba de sobredispersión de los datos. Es que miren, cuentas, por eso me gusta verlo en términos de las frecuencias, el ejercicio de frecuencias, porque si ustedes se dan cuenta, cuando metemos variables de sexo, lo que se hacen son como, estas frecuencias nos permiten como clasificar, había cuatro clasificaciones, o sea, podríamos tener los casos donde se adquirió el seguro y son mujeres, no se adquirió el seguro y son mujeres, se adquirió el seguro y son hombres, no se adquirió el seguro y son hombres, entonces, si se dan cuenta, los podríamos como clasificar, ¿no? En distintas, digamos, en estas cuatro categorías. ¿Cuántos casos hay de cada una? Y eso es importante precisamente porque si se dan cuenta, imagínense qué pasaría si los casos se concentran en una sola de las categorías. ¿Qué creen que le pase al parámetro beta? Si todos los casos o la mayoría de los casos se concentran en una de las categorías y tenemos muy poquitos casos en las otras tres categorías, ¿qué creen que le pase al parámetro beta? Está sesgado. ¿Qué, perdón? Está sesgado, ¿no? Exactamente. El parámetro beta se sesgaría a esa clasificación puntual, ¿no? Entonces, digamos que el problema de la sobredispersión o la prueba de sobredispersión se concentra en ese aspecto en particular, de ver cómo están, digamos, concentrados los datos o qué tan sueltos los tenemos entre distintas categorías que se puedan formar, de tal manera que no corramos el riesgo de que este parámetro beta que estamos analizando, pues sea un parámetro sesgado hacia una de las clasificaciones, ¿no? Y eso les digo se vincula como a los datos de conteo. ¿Por qué? Porque llevaríamos los conteos, ¿no? De tantas mujeres que sí, tantas mujeres que no, tantos hombres que sí, tantos hombres que no. Pues ya llevaríamos, digamos, el análisis más como hacia un modelo de datos de conteo, donde las condiciones de sobredispersión de los datos, pues sí son bastante relevantes, precisamente porque pueden generar sesgo a la hora de calcular parámetros. Y ahora bien, la verdad que cuando me hicieron esa observación yo no le hallaba la relación entre los datos de conteo y los modelos de elección binaria, pero es posible construir una función de enlace a través de las distribuciones binomiales y es bien interesante porque si hacemos la clasificación de los casos, así como se los estoy planteando, ¿no? Por ejemplo, en esta base de datos, o sea, cuántos retirados hay con cierta edad, cierto nivel educativo. Pues si vamos viendo todos los casos y los vamos clasificando, y eso lo estimamos con una función binomial asociada a los conteos, este, lo interesante es que vamos a obtener exactamente los mismos coeficientes que en un modelo de Logic. Se da exactamente el mismo coeficiente y eso es lo que llama particularmente la atención y es, digamos, la justificación del por qué debemos de preocuparnos por aspectos de la sobredispersión en los datos, ¿no? Entonces les digo, es una prueba relativamente reciente, que les digo, ya la estuve leyendo, el revisor amablemente
brindó bibliografía muy buena, pude estudiarla, comprenderla y desarrollarla, pero les digo, no nos daría tiempo porque tendríamos que ver modelos con datos de conteo para tener un poco claro en qué consiste el problema de la sobredispersión, ¿no? Entonces, pero si alguien en algún momento requiere eso, con mucho gusto le puedo brindar asesoría, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver las pruebas, las más eh, recurridas o las más eh, utilizadas en los journals, son los papers, cuando se desarrollan este tipo de modelos. Y la primer prueba o la principal, la más relevante, es la prueba de Hosmer y Lemeshoff para, como una prueba de bondad de ajuste, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta prueba? Consiste en que si consideramos que los cuantiles de las probabilidades ajustadas se utilizan para formar grupos en la distribución, ¿no? Digamos, como de los valores ajustados, y si decimos que el número de grupos es el número de cuantiles que se forman, ¿no? De estos valores asociados a las probabilidades ajustadas, entonces el índice que vemos acá, el índice W, permite formar grupos sobre n clasificaciones, ¿no? Que hacen referencia a las covarianzas entre el dato observado y la probabilidad ajustada, pero dividida por cuantiles. Es decir, lo que hace la prueba es distribuir, o sea, analizar la distribución de los datos reales observados. Por ejemplo, la podríamos partir en 10, ¿no? 10 partes la distribución de los datos observados, y en cada parte analizar qué tanta covarianza, qué tanta relación existe entre el dato real observado y el valor, digamos, de probabilidad ajustado que estamos calculando. De tal manera que lo que mide la prueba de Hosmer y Lemeshoff es las medidas de bondad de ajuste a lo largo de toda la distribución, ¿no? Porque a lo mejor puede tener un buen ajuste en los valores centrales, pero un importante desajuste en las colas, ¿no? Que es lo que les comentaba. Cuando está sesgado, puede que esté capturando bien el comportamiento de los valores centrales, pero puede que en los valores de las colas, es decir, las partes de variación, no las esté capturando de manera adecuada, ¿no? Entonces, ahí, pues, digamos, pierde precisión, ¿no? Nuestro modelo pierde eficiencia, ¿no? Entonces, digamos que esta prueba de Hosmer y Lemeshoff nos va a ser de gran utilidad para considerar, digamos, qué tan buen ajuste estamos observando en nuestro modelo a partir de la comparación de los datos reales observados con nuestros valores ajustados. Entonces, el estadístico que se sube con una aquí cuadrada con G menos 2 grados de libertad, que se construye, vamos a considerar que la hipótesis nula de esta prueba es que las probabilidades ajustadas del modelo se ajustan a los valores observados en la variable dependiente a lo largo de todos los cuantiles. Por lo tanto, digamos que la hipótesis nula sería que el modelo tiene buen ajuste, ¿no? Que está, digamos, que hemos encontrado una buena especificación, que tenemos un buen modelo. Eso sería la implicación. Entonces, me voy a la data para que lo apliquemos al momento y vean cómo es que se desarrolla esta prueba. Entonces, vamos a tomar la regresión del modelo Logic, que ya la tenemos por acá, esta. Le damos Enter. Este es nuestro resultado del modelo Logic. Y lo que vamos a hacer es vamos a aplicar el siguiente comando, que es stat, como estadístico, goodness of fit, o bondad de ajuste. Después de la coma vienen las opciones y vamos a meter aquí en cuántos grupos vamos a dividir la distribución. Por lo general, en la mayoría de los artículos y documentos que he visto que se utiliza la prueba, se acostumbra a hacerlo por como deciles, ¿no? Es decir, en 10 partes la distribución. Entonces vamos a dividirlo en 10 partes, vamos a dividir la distribución en 10 partes, le vamos a dar Enter, y aquí tenemos el resultado, ¿vale? Entonces tenemos el número de observaciones que son 3.206, se formaron 10 grupos con esas observaciones, y tenemos ahí el estadístico de Hosmer y Lemeshoff, que se sube con aquí cuadrada con K menos 2, perdón, M menos 2 grados de libertad, es decir, M número de grupos que son 10 menos 2, entonces nos quedan 8 grados de libertad, nos arroja el estadístico de 31.48 y tenemos ahí el valor probabilístico asociado. Ahora, dado que la hipótesis nula es que el modelo presenta buen ajuste, ¿qué podemos concluir de esta prueba de diagnóstico? ¿Aceptamos o rechazamos a un nivel de significación del 5%?
Ustedes digan, Que se acepta la hipótesis nula. ¿está? ¿Seguro, seguro? Si mi valor probabilístico es mayor a 0.05, ¿qué decíamos? ¿Cuál era la regla? Pues yo les di esa clase el semestre pasado, no me hagan esto. Mayor a 0.05 no se rechaza la hipótesis. Exactamente. Vamos a verlo rapidísimo, un repaso, para que se acuerden, refresquen la memoria de qué era lo que qué era lo que estaba ocurriendo ahí, ¿vale? Bueno, si recuerdan, podemos hacer el contraste de prueba de hipótesis con el estadístico calculado y contrastarlo con el valor crítico de tablas a cierto nivel de significación estadística. Eso pues ya lo habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, con el estadístico T, entonces teníamos ahí que cuando n menos k grados de libertad es igual a 30, bueno, aquí me quedó horrible el dibujo, veíamos que el valor crítico de tablas oscilaba en el valor 2, ¿no? Entonces, para las pruebas de significación individual, donde la hipótesis nula es que el parámetro beta es igual a cero, eran pruebas a dos colas, ¿no? ¿Por qué? El parámetro beta podía tomar valores distintos de cero, y tanto negativos como positivos. Entonces era necesario conocer como esta prueba de hipótesis de dos colas. Entonces, si tenemos un nivel de significación alta, que se encuentra en la región crítica de rechazo, al 5%, con el estadístico T, recordemos que tenemos esta pequeña regla de dedo que n menos k grados de libertad, cuando eran mayores a 30, el T crítico de tablas al 5% se aproximaba al valor 2, que es este. Entonces teníamos la zona de no rechazo de la nula y la rayada era la zona de rechazo de la nula, ¿vale? Pero decíamos, bueno, pero para estar buscando las tablas, los grados de libertad y demás cosas, pues lo más cómodo era utilizar el p-value, ¿no? Que es una especie de estadístico que permite estandarizar cualquier distribución hacia qué tipo de distribución, hacia la normal con el estadístico Z, hacia la normal estándar. Entonces, con el estadístico Z se puede estandarizar cualquiera de estas otras distribuciones y meter los valores en ese rango unitario, ¿no? Entonces, con este valor probabilístico teníamos los valores que iban desde 0 hasta el valor 1, ¿no? Teníamos así la distribución. ¿Vale? Entonces teníamos que, por ejemplo, para un nivel de significación del 5%, teníamos aquí el valor del 0.05, que es el 5% de significación estadística. Entonces, si mi valor probabilístico era, en este caso, por ejemplo, tengo un p-value de 0.001, esa es la zona de aceptación de la nula, esa es la de rechazo. Si mi valor probabilístico que me arroja el estadístico de Colmer-Lemetov me da un valor de 0.001, ¿dónde me ubico? Pues sería como por aquí, muy pegadito al cero, ¿no? El 0.001, ¿no? Entonces se ubica en la zona de rechazo de la hipótesis nula. ¿Y cuál es la hipótesis nula? El modelo tenía buen ajuste, ¿no? Las probabilidades. Exactamente. Entonces la hipótesis nula es que el modelo tiene buen ajuste. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Exactamente, el modelo no tiene un buen ajuste, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite comprender o, bueno, concluir esta prueba de Cosme-Dynamics. Acuérdense de este diagramita, ¿sí? O sea, cualquier valor probabilístico, cualquier p-value mayor al 0.05 a un nivel de significación del 5%, ¿no? Cualquier valor superior al 0.05 nos va a permitir aceptar la nula o, bueno, no rechazar la hipótesis nula, ¿vale? Pero cualquier valor inferior al 0.05 nos va a provocar que caigamos aquí en la zona de rechazo de mi hipótesis nula, ¿vale? Acuérdense de ese
pequeño diagramita. Bueno, entonces, no pasa la prueba de Hosmer y Nemetschek. Claramente nuestro modelo tiene por ahí un problema, ¿no? De correcta especificación. Tendríamos que probar con otros regresores, a lo mejor el regresor de la edad al cuadrado, o quitar el regresor de la edad, ya que no es significativo. Tendríamos que probar, ¿no? Tendríamos que estar, ustedes ya saben cómo se desarrollan los modelos econométricos y probar esas combinaciones. Podríamos tratar de buscar una mejor especificación, ¿no? Salvo que tengamos un problema, digamos, más profundo o más grande, ¿no? En ese sentido, que vamos a ver más adelante, por ejemplo, para el caso del modelo Logit, la prueba de Stucken, que esta prueba nos va a permitir analizar si mis datos se están distribuyendo como una logística y que por lo tanto la aplicación del método del modelo Logit es adecuado para esa estructura de los datos. Pero si mis datos no se están distribuyendo como una logística, entonces el modelo Logit está incorrectamente empleado para esa estructura de datos, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver esa prueba, ¿vale? Ahora bien, acá también tenemos otra prueba, pero esta es específicamente para los modelos Probit. Entonces, los modelos Probit pues suponen homogenicidad de los errores. Recuerden que estamos trabajando con la distribución normal estándar. Entonces, una de las características de la distribución normal estándar, ¿cuál es? Tiene una media igual a ¿qué? A cero, Y una varianza. constante. Entonces, es homocedástica ya por definición, ¿no? Entonces, como los modelos Probit asumen esa homocedasticidad de los residuos, ¿qué pasa cuando este supuesto no se garantiza, ¿no? Entonces, cuando esto no pasa, cuando no podemos garantizar esto, vamos a tener un problema asociado a la especificación, vamos a decirlo así, como la forma funcional del modelo, pero vinculada a la función de distribución acumulada de la normal que estamos utilizando en este caso, en esta aplicación. Entonces, digamos, lo que va a ocurrir directamente es pérdida de eficiencia, ¿no? Entonces, nuestro modelo ya no va a garantizar que estemos obteniendo estimadores eficientes o precisos. Y una manera de probar la presencia o no de potencial heterocerticidad, pues sería estimar un modelo que corrige este problema frente al original, ¿no? El modelo sin corregir este problema y hacer una prueba para ver si existe una diferencia significativa, ¿no? En esta condición de la heterocerticidad. Entonces, digamos que se parte del siguiente supuesto, donde los residuos tienden a distribuirse como una normal, con media cero y varianza constante. Entonces, en el modelo vamos a suponer que es una varianza fija, es decir, vamos a suponer que estamos tratando con una distribución normal estándar. Entonces, esta varianza va a tener un valor puntual igual a 1, y lo que vamos a hacer es, vamos a modelar la varianza del modelo en función de un conjunto de variables como lo propone Harvey en su paper del 76, donde, pues digamos, esta varianza corresponde a una función exponencial, ¿no? Elevada ahí a un término cuadrático. Tenemos aquí el ajuste del modelo y unos parámetros de escala asociados a ponderadores que se utilizarían en el caso de la presencia de heterocerticidad. Pero pues, como ustedes pueden ver acá, digamos, no se puede hacer el cálculo directo de esta función que es no lineal. Entonces se puede linearizar aplicando el logaritmo natural, ¿no? Entonces nos quedaríamos, pues este 2 baja de este lado, este 2 baja de este lado se anulan, y nos quedaría como el logaritmo natural de sigma igual a z transpuesta por esos parámetros de escala asociados a, digamos, a modelar la varianza del modelo, ¿no? Entonces, lo que trataríamos de averiguar es que si alguna, digamos, si alguna de las variables, perdón, si ninguna de las variables tiene un efecto sobre la varianza, entonces lo que estaríamos esperando es que tengamos aquí un resultado asociado a una función exponencial a la cero, es decir, no hay significaciones estadísticas, como si esto se nos hiciera cero. Ahí, ahí, no sé, como si esto se nos hace cero, es decir, no hay una vinculación, una relación o de estas variables z que permitan explicar la varianza. Entonces, ese exponencial de la cero se nos volvería un valor constante, es decir, sería igual a 1.
Es decir, lo que vamos a hacer aquí es un ejercicio de prueba y error, ¿no? Entonces, donde vamos a ir probando los regresores que tenemos en la estimación para ver si alguno puede incidir sobre la varianza, ¿no? de mi modelo en la parte residual y ir realizando esta prueba y error uno por uno, de tal manera que aquellas variables que cumplen con esta condición de que no hay una relación con la varianza, donde la función exponencial, digamos, es a la cero, esas me garantizarían que se cumple el supuesto de homocesticidad, pero va a ocurrir en algunos casos donde algunas de las variables no tengan, digamos, ese valor cero, es decir, que este parámetro gamma no sea igual a cero, sino que sea distinto de cero, es decir, que sí estén aportando, digamos, poder explicativo sobre la varianza, digamos, de mi modelo, y que por lo tanto es necesario controlar ese efecto, ¿no? Ya sea utilizando como una especie de ponderador, como lo hacíamos como, con los mínimos cuadrados generalizados, ¿de acuerdo? Algo parecido para controlar el efecto sobre los errores estándar. Pero les digo, esto es como una, digamos, como hacerlo como un ejercicio de prueba y error, es decir, no vamos a poder meter todas las variables de un salón y decir, ah, bueno, estas son las que me provocan heterozasticidad y ya la estamos corrigiendo, sino que vamos a tener que irlo realizando variable por variable, ¿vale? Entonces, el software hace automáticamente la prueba cuando aplicamos el siguiente comando, que es este que vemos aquí del headprof o probit heterocedástico. Metemos la variable dependiente, las independientes, condicionales, ponderadores, y después de la coma pues vienen las opciones. Por ejemplo, podemos considerar, digamos, una heterocedasticidad asociada a un ponderador, ¿no? Que es como lo hacíamos con los mínimos cuadrados generalizados. De hecho, aquí es donde vamos a nosotros a probar si alguno de los regresores de nuestro modelo puede que lo podamos utilizar como ponderador porque tiene un impacto sobre la varianza y este puede ayudarnos a corregir ese problema de heterocedasticidad, ¿vale? Entonces, la hipótesis nula es que gamma es igual a cero, es decir, que estos ponderadores que estamos haciendo, metiendo acá, sus coeficientes no sean estadísticamente significativos para explicar la varianza, ¿vale? Entonces los modelos los vamos a comparar usando una prueba de likelihood ratio o razón de verosimilitud, y por lo tanto, digamos de esta manera vamos a poder construir nuestro valor probabilístico y darle lectura a la prueba, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, lo que vamos a hacer es vamos a emplear la variable HH income como nuestra variable z, como ese ponderador, y les digo, tendríamos que ver una por una para ver cuáles de ellas nos meten ruido e irlas dejando como ponderadores y que de esta manera se controle ese efecto de la heterocedasticidad. Entonces me voy a ir al software, ¿estamos? Y lo que voy a hacer aquí es, voy a aplicar el comando getPro, así como probit heterocedástico, meto aquí mi regresor de insurance, meto acá el xlist, ¿no? Con mi macro xlist, y después de eso meto una coma, y aquí voy a utilizar esta opción de heterocedasticidad o del ponderador que modela la heterocedasticidad de la varianza de mi modelo, y voy a meter aquí la variable HH5, ¿no? Entonces cerramos y le damos Enter. Ahí está. Si se dan cuenta, ajusta dos modelos, ¿no? O sea, uno que es el modelo Probit y otro modelo ya, digamos, ajustando la función de la varianza que estábamos considerando como esa función, digamos, no lineal. Entonces, vamos a darle clic aquí. Entonces, acá tenemos la otra función. Es decir, este es el modelo original de interés donde nos, digamos, queremos saber qué incidencia tienen estos regresores sobre la probabilidad de adquirir el seguro de gastos médicos complementarios. Esta es la ecuación de interés y lo que estamos haciendo es generar una ecuación secundaria para modelar la varianza y utilizar HH income como un ponderador para el modelo de interés. Entonces tenemos aquí el logaritmo natural de sigma al cuadrado, que es la varianza, digamos, que sería nuestra variable dependiente, y aquí tenemos como único regresor el ingreso del hogar. ¿Qué es lo que podemos ver en esta ecuación secundaria? Recuerden, la variable dependiente es la varianza de los residuos que está establecida en mi modelo. O sea,
Aquí la variable dependiente es la varianza de los residuos. Aquí el único regresor es HH income. Y observamos este valor probabilístico. ¿Qué podemos concluir de eso? Es una prueba de significación individual. Ahí la ecuación, lo que estamos tratando de explicar es la varianza de los residuos. Tiene muy poca varianza y la media es muy cercana a cero y es significativa. Ajá, es significativa la variable HH income. Por lo tanto, ¿qué implica eso sobre la varianza de los residuos? Pues que tienen esas características. Ajá, que tiene esas características, pero que ese regresor HH income está explicando la varianza residual de mi modelo, es decir, tengo un problema de heterocedasticidad y es derivado de ese regresor puntual del HH income. ¿Se acuerdan que el semestre anterior, cuando vimos el tema de la heterocedasticidad, vimos varias pruebas? ¿Se acuerdan que vimos la prueba de Bruce Godfrey? ¿En qué consistía la prueba de Bruce Godfrey? ¿Qué nos decía esta prueba de Bruce Godfrey de heterocedasticidad? ¿Se acuerdan? ¿En qué se centraba? ¿Se acuerdan? Recuerden que el problema de la heterocedasticidad en los residuos, o para tratar de controlarlo, depende de si sabíamos por dónde puede provenir el ruido que genera la varianza, o si no teníamos ni maldita idea de dónde puede provenir ese ruido sobre la varianza. ¿Se acuerdan de eso? Sí, de eso sí. Ah, ok. Y yo les dije, cuando aplicamos las pruebas de diagnóstico, tenemos la ventaja de que hay algunas pruebas, como la de Bruce Godfrey, que la prueba de Bruce Godfrey lo que nos dice es abusado. En la regresión auxiliar que se generaba ahí, se modelaba la varianza, que acuérdense era el residuo elevado al cuadrado, se modelaba la varianza residual, ¿no? La muestral, la varianza muestral de los residuos, ¿en función de qué? De los propios regresores del modelo. ¿Sí se acuerdan? Se tomaba la varianza residual de nuestra muestra, la varianza residual muestral, como variable dependiente, y como variables independientes metía los mismos regresores de la estimación. Y lo que analizábamos era si alguno de esos regresores era estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque lo que nos decía la prueba de Bruce Godfrey es abusado. Alguno de estos regresores te está metiendo ruido en la heterocedasticidad de los residuos. ¿Por qué? Porque está explicando a la varianza residual de tu muestra. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí? Eso sí. Exacto. Ahora, decíamos, bueno, Bruce Godfrey nos dijo abusado. Alguno de tus regresores te está metiendo ruido sobre la varianza de tus residuos. Y el test de White va un poquito más allá, no sé si se acuerdan, decía, el test de White era, la variable dependiente era igual a la varianza residual de nuestra muestra, ¿no? Que era resultado del modelo, ¿no? Entonces generamos los residuos muestrales, los elevamos al cuadrado y en una aproximación a tu varianza. Entonces, lo que decía el test de White era, ok, vamos a checar qué elementos adicionales están explicando la varianza de tus residuos. Vamos a meter tus regresores adicionales como lo hace Bruce Godfrey, pero vamos a meter los términos cuadráticos de esos mismos regresores y además vamos a meter ¿qué otra cosa? Los términos ¿qué? Cruzados. Cruzado. Términos cruzados, ¿no? Por si hay una multicolinearidad por ahí entre los regresores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que hacían estas pruebas de diagnóstico era decirnos, Bruce Godfrey, aguas, uno de tus regresores le mete ruido a la varianza de los residuos. Y White decía, abusado, porque además de que le está metiendo ruido, no es a partir de una relación lineal de ese regresor respecto a la variable dependiente, sino que puede ser un término cuadrático y lo estás omitiendo, lo estás dejando fuera, y eso puede ser un factor que le meta ahí ruido a la heterocedasticidad de tus residuos. O abusado, puede ser un término de intercambio, a lo mejor por ahí hay una multicolinealidad
entre algunos de sus regresores, ¿no? Entonces nos iban dando como información en ese sentido, ¿vale? Lo que se hace acá con los modelos Probit es muy parecido. ¿Por qué? Porque se está modelando la ecuación de interés, que es la probabilidad de adquirir el seguro de gastos médicos complementarios, pero si se dan cuenta, además de eso, está generando una segunda estimación, donde, ¿qué es lo que se está modelando ahí? Sigma al cuadrado. ¿Qué es sigma al cuadrado? ¿Qué creen que sea? Sí, ideas, ideas, ideas. ¿Qué creen que sea esta sigma al cuadrado? La varianza Exacto. ¿La varianza de qué, Eduardo? de HH income. Más que la varianza de HH income, es la varianza residual del modelo Probit, Ah, ok. ¿vale? Ah, sí, porque es la variable dependiente, ¿no? Aquí. Exactamente. La Eh, varianza residual del modelo Freud es la variable dependiente, es la que estamos tratando de explicar. Y HH income le estamos incorporando como un regresor para probar si ese regresor me ayuda a explicar la varianza residual de mi modelo Freud. ¿Y qué es lo que estamos observando ahí en esta salida? que sí lo explica, ¿no? Exactamente, es estadísticamente significativo HH income y por lo tanto está explicando la varianza residual de ese modelo Probit. Por lo tanto, tenemos un modelo Probit heterocedástico o un modelo Probit con heterocedasticidad y que bajo esta metodología que estamos utilizando, este método, como utiliza esta segunda regresión, está generando o está considerando a HH income como un ponderador, está controlando ese efecto de la heterocedasticidad, que era lo que veíamos como en el método de los mínimos cuadrados ponderados. ¿Sí se acuerdan que utilizamos ponderadores para controlar la heterocedasticidad? ¿Sí se acuerdan esto del semestre pasado? Sí, ¿Sí? Entonces, estamos haciendo exactamente lo mismo, pero bajo el contexto de los modelos Probit. Entonces, aquí es estadísticamente significativo. Ahora, vamos a ver la prueba que está abajo. Dice Likelihood Radio Test o prueba de razón de verosimilitud. Entonces, se está comparando esa prueba, el modelo, con, digamos, el ponderador de HH Income respecto al modelo sin ponderador para ver si hay una diferencia. Entonces, lo que nos está diciendo ahí es que la hipótesis nula es que el logaritmo natural de la varianza es igual a cero, es decir, digamos, estaríamos ante un contexto de homocedaticidad. La hipótesis nula es que hay homocedaticidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando ese valor del logaritmo natural de sigma al cuadrado es igual a cero, recuerden, era como tener la función exponencial elevada a la cero, y eso nos daba el valor 1. Es decir, teníamos una varianza ¿de qué tipo? Una varianza que, ¿cómo otra vez, profesor? sí, acuérdense, vean aquí la presentación. Lo que estamos evaluando, ahí se ve el PowerPoint. Ah, ya, ya. Perfecto. Lo que estamos evaluando es esta función exponencial, ¿vale? Es esta función exponencial. En esa revisión auxiliar, estamos comparando el modelo original contra el modelo ponderado, ¿vale? Entonces, eso lo podemos, digamos, ejemplificar con esta función exponencial, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando aquí? Que esta función exponencial, dados estos parámetros que vemos acá, digamos, regresores z, que son como HH income, ¿no? O sea, estos regresores que vamos a usar como ponderador, lo que vamos a evaluar si esos regresores tienen un parámetro que aquí se denomina como gamma, ¿no? Si es estadísticamente significativo o no lo es. Ahora bien, si es estadísticamente significativo, esa varianza o esa función exponencial es distinta del valor constante igual a 1, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando gamma es igual a 0, a ver, aquí. Porque cuando gamma es igual a 0 en esa regresión auxiliar, es decir, no hay significación estadística, es decir, no está explicando a la varianza, ese regresor. Cuando gamma es igual a 0, entonces esta función exponencial
Tenemos aquí que sería Z, que sería el HH income, multiplicado por su parámetro, gamma, ¿no? Que vemos ahí, su coeficiente. Entonces, cuando este gamma es igual a cero, ¿qué le pasa a esta función? Todo esto se nos hace cero, nos queda el exponencial a la cero, y como resultado nos va a dar un valor igual a 1, la varianza constante del modelo, modelo Probit de la distribución normal estándar. Recuerden que la normal estándar tiene una media cero y una varianza constante igual a 1, ¿vale? Entonces, si ese regresor no es estadísticamente significativo, me garantiza entonces que hay homocedasticidad, ¿vale? Entonces, la prueba radica en esto, en saber si este valor, digamos, si esta expresión es igual a cero. Si es igual a cero, entonces hay homocedasticidad. Si no es igual a cero, quiere decir que estamos ante un problema de heterocedasticidad, ¿vale? Entonces, aquí abajo, eso es lo que nos está diciendo la prueba. Vean, el logaritmo natural de sigma cuadrado es igual a cero. Si es igual a cero, implicaría que el exponencial a la cero nos dé el valor 1, es decir, hay homocedasticidad, ¿vale? Entonces, si la hipótesis nula es que hay homocedasticidad, ¿qué podemos concluir a partir de este valor probabilístico? ¿Aceptamos la nula o la rechazamos? Exactamente. Se rechaza la hipótesis nula, por tanto existe heterocedasticidad y el método adecuado para estimar estos datos lo tenemos aquí enfrente de nosotros. Es un modelo Probit heterocedástico. Es algo así como un modelo Probit como cuando hacíamos con generalizado, es algo así, ¿no? Como un Probit que utiliza ponderadores, entonces un método generalizado para controlar el efecto de la heterocedasticidad, ¿vale? Entonces, digamos que lo tendríamos que dejar así tal cual como está esa salida, ¿no? Esos coeficientes, ¿vale? ¿Por qué? Porque si lo estimamos de la otra manera, vamos a quitarle aquí los errores estándar robustos, vean que sí podemos ver algunos cambios, no sé si los ven. Por ejemplo, en los coeficientes, el de estar jubilado, vean, hay variaciones en el coeficiente. En el HH income, vean, 0.055, vean aquí, era de 0.001233. En este casi se duplica el valor de ese coeficiente. Entonces sí genera cambios, vean, incluso aquí hasta se cambia un signo, ¿no? Dos signos se cambian. Es estar, no, nada más el de Mary es el único signo que se cambia, se voltea, y por el efecto de la heterocedasticidad. Entonces, esta prueba de la heterocedasticidad en el modelo Freud es muy relevante, precisamente porque nos va a permitir controlar esos efectos, ¿no? Entonces, les digo, esta es una cuestión de prueba y error. En este caso tomamos HH income porque es una variable continua y pues bueno, pudimos ver que sí, efectivamente nos está metiendo ruido ahí a la estimación. Bueno, también vean aquí, no hay significación estadística de estar jubilado ni estar casado, mientras que en el modelo Probit, sin controlar la heterocedasticidad, casi todo es estadísticamente significativo. Por eso les digo, esta prueba es relevante, ¿no? Pues vamos a estimarla ahora, por ejemplo, con el regresor de los años de educación, ¿no? Lo estimamos así. Vean, también años de educación es estadísticamente significativo para explicar la varianza. Entonces podríamos meter a ambos regresores, EduGive y HH Income, como ponderadores. ¿Ya vieron lo que pasó ahí abajo? Ya no es muy significativo, entonces quiere decir que la varianza de los residuos se explica más por la variable de HH income. Por eso les digo, es un poco como estar haciendo prueba y error, ¿no? Pues vamos a quitar, ¿qué vamos a probar ahora? Con edad, ¿no? Que es la otra que es como continua. Vean, la edad tampoco es significativo. Entonces es básicamente HH income, ¿no? Podemos meter también las dicotómicas, pero esas en ocasiones no meten tanto ruido.
Vamos a meter retire. ¿Ya vieron? Retire no mete ruido. Es básicamente HH income. Por eso les digo, es como un proceso de prueba y error, es ir analizando cada regresor e ir construyendo este modelo Freud heterocerático de tal manera que sea posible modelar la varianza y que se utilice como un ponderador, ¿no? Para hacer el cálculo de los coeficientes como lo hacíamos con mínimos cuadrados generalizados, ¿no? Esa es la, digamos, sería el símil o la aproximación, ¿no? ¿Sí se entiende esto? ¿Sí? Profesor, y entonces si es la que única, por ejemplo, que nos sea la única que nos meta ruido, entonces ahí ¿qué decisión tomamos? ¿Se deja o...? La dejamos, porque si el modelo Freud tiene residuos heterocedáticos, Ajá. pues se está violando uno de los supuestos no es el modelo de regresión lineal clásico, porque es el modelo Freud, pero se estamos violando uno de los supuestos de la distribución que estamos asumiendo a priori, ¿no? Porque el modelo Freud, ¿qué utiliza como función de distribución acumulada? Una normal, ¿no? La normal estándar, exactamente. Pues acuérdense, estamos utilizando métodos paramétricos, presuponen a priori una distribución. Y este método está presuponiendo a priori la distribución normal estándar. Entonces, si está presuponiendo esa condición, quiere decir que pues, los residuos y demás aspectos que se generan a partir de la estimación, pues están vinculados a esa distribución, ¿no? A la normal estándar. Entonces, si los residuos no se relacionan con una distribución normal estándar, entonces este método no estaría correctamente aplicado, ¿no? Se estaría violando una de las condiciones, es decir, pues no sería una distribución normal. Si los residuos no son homocedáticos, pues ahí tendríamos un problema con ese supuesto que estamos haciendo sobre la distribución a priori del método, ¿no? Que asume esa distribución normal estándar, ¿vale? ¿Sí queda Sí, claro? ¿Sí? ¿Sí todos? Para pregunta de examen, ¿seguros no tienen dudas? Ok. Bueno, esa es la otra prueba para los modelos Provi, que es para los Provi heterocéntricos. Bueno, esto es lo que ya les comentaba. Y esta es la otra prueba muy interesante, que es la prueba de correcta especificación de Stukel. La anterior prueba solo se aplica para los modelos Provi. Esta prueba de correcta especificación de Stukel se aplica única y exclusivamente para los modelos Logit. Y la prueba de Hosmer y Lemeshoff que vimos al inicio se aplica tanto para modelos Provi como Logit, ¿vale? Esta prueba de correcta especificación de Stukel considera, por ejemplo, digamos, genera una regresión alternativa, considerando que puede existir alguna especie de modelo alternativo Logit que se basa en la siguiente familia H de las distribuciones exponenciales. Es decir, el modelo no es estrictamente, no se asocia estrictamente con una distribución logística, sino que puede ser una derivación de alguna otra función exponencial, ¿no? Que a lo mejor puede tener una función enlace con la logística, pero que no necesariamente es la logística. Ahora bien, si el método Logit, les recuerdo, es un método paramétrico que a priori está suponiendo una distribución logística, que debe de estar, digamos, correctamente aplicado cuando los datos se distribuyen como una logística. Entonces, ¿qué pasa cuando en esta prueba encontramos que nuestros datos no se ajustan o no se están distribuyendo como una distribución logística? ¿Sería correcto aplicar un modelo lógico con estos datos? No, por lo anterior que nos explicó, ¿no? Porque entonces estaríamos sesgando los parámetros, ¿no? Si no se distribuyen como una logística y nosotros los queremos meter en una camisa de fuerza sobre una distribución, un método paramétrico que utiliza como forma funcional la distribución logística, entonces pues es como obligar a los datos a meterlos a una camisa de fuerza, ¿no? Entonces eso va a provocar un sesgo en nuestros parámetros. Entonces, bueno, esta función H, ¿no? Que es de la familia H, de los distribución logística, digamos, es una función estrictamente creciente indexada por este parámetro alfa.
y que está asociado con la simetría de la distribución logística estándar. Recuerden, la distribución logística es también una distribución que es simétrica, es decir, es idéntica, tanto de, o sea, si la partiésemos en dos, como viendo como un espejo, es idéntica tanto del lado del derecho como del lado izquierdo, ¿no? Es completamente simétrica, y la prueba se concentra en analizar si esta simetría efectivamente se cumple para la estructura de los datos que estamos considerando en nuestra estimación. Entonces, si no se garantiza esta simetría, quiere decir que entonces nuestra información no se está distribuyendo con una logística y por lo tanto no sería adecuado utilizar esta metodología. Digamos, una manera simple de aproximarse a los valores que garantizan esta simetría de la distribución, de la logística, sería por medio de la aplicación de una prueba estadística en una regresión auxiliar, considerando los coeficientes de las siguientes variables. Es decir, se generaría una variable Z1, que sería el valor del ajuste elevado al cuadrado para aquellos valores donde el ajuste lineal tiene valores mayores o iguales a cero. Se generaría una variable Z2, que sería el ajuste lineal elevado al cuadrado, para aquellos valores del ajuste que tengan valores estrictamente negativos, ¿vale? Y entonces, si tenemos en cuenta que el logaritmo del odds ratio es el ajuste lineal, por lo tanto, Stuckel propone probar hasta qué punto esta función lineal, o que se linealiza con los logaritmos, es adecuada para estimar un modelo Logit por medio de una prueba de hipótesis empleando un estadístico de Wolf modificado, ¿vale? Entonces, esta prueba la podemos realizar utilizando los regresores del modelo Logit original y después incorporar los regresores adicionales, que son funciones del ajuste lineal, y se prueba la significancia estadística de estos regresores, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a tener que hacer a mano porque en el Stata no viene ninguna función como tal para ejecutarla directamente, y su aplicación es fácil, no es tan complicada, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer acá es vamos a estimar, ahí se ve el Stata, sí, perfecto. Pues vamos a estimar el modelo Logit, ¿sí? Ahí está. Vamos a estimar el modelo Logit, el original. Damos Enter. Y lo que vamos a hacer es vamos a generar los valores ajustados. Entonces, para eso, vamos a aplicar el comando predict y los vamos a nombrar así como xbeta gorro, xbeta hat. Después de la coma vienen las opciones y vamos a nombrarlos como el ajuste lineal, ¿no? Xbeta. Damos Enter y ya generamos nuestro ajuste lineal del modelo Logit. Y lo que vamos a hacer es vamos a generar las dos variables adicionales para la regresión auxiliar que están asociadas con las colas de la distribución. Entonces vamos a generar la variable ZA, que va a ser igual a la cola del lado derecho, que va a ser igual a xbeta hat, ¿así? Que es mayor o igual a 0, y que esos valores, o sea, estamos restringiendo esta nueva variable que se está generando, estamos restringiendo los valores única y exclusivamente para los datos iguales a 0 o mayores a 0 con el valor 1, los demás van a tener el valor 0, y eso lo vamos a multiplicar por el ajuste lineal elevado al cuadrado, así. Eso nos genera la cola del lado derecho. Ahora vamos a generar la cola del lado izquierdo, que sería generar una variable ZB, que sería igual x beta hat, pero aquí le vamos a restringir a los valores estrictamente negativos, ¿vale? Y lo vamos a multiplicar por el ajuste lineal elevado al cuadrado. Le damos Enter y ya generamos nuestras dos variables asociadas a las colas de la distribución, ¿vale? Entonces volvemos a tirar la regresión original, ¿no? Con todos nuestros regresores, pero vamos a incorporar dos regresores adicionales, que son ZA para la cola derecha y ZB para la cola del lado izquierdo de la distribución. Damos Enter y ya desde aquí nos podemos ir dando una idea de qué es lo que está pasando. No sé si ya vieron. ¿Ya vieron qué pasa con esas variables?
son estadísticamente significativas. Entonces quiere decir que las colas o los valores extremos de las colas están explicando a mi variable dependiente, ¿no? Tanto de cola derecha como de cola izquierda. Entonces, bueno, la prueba formal implicaría que realizamos una prueba digamos, una prueba conjunta o de restricciones lineales para probar si de manera conjunta estas variables asociadas a los valores extremos de las colas son estadísticamente significativos. Entonces, vamos a aplicar el comando test para hacer esta prueba de restricción lineal sobre estos dos parámetros, ZA y ZB. Y, pues bueno, ahí vemos el resultado, que es lo que nos dice la prueba. Que estos valores, digamos, asociados a los valores extremos de la cola, ¿qué implicación tienen sobre la variable dependiente? De manera conjunta son que ¿Estadísticamente significativos? exactamente estadísticamente significativas. ¿Eso qué implica? Que están ayudando a explicar el comportamiento de mi variable dependiente. Pero ¿cuál es el sentido de estas dos variables? Estas dos variables están asociadas a los valores extremos de las colas, ¿no? Pues quiere decir que esos valores extremos sí tienen cierto poder explicativo sobre mi variable dependiente y por lo tanto no se garantiza la simetría digamos, de mis datos. Por lo tanto, el modelo Logic no está correctamente aplicado para esta estructura de datos. Esa sería la implicación. Es decir, tenemos aquí una incorrecta especificación del modelo, ¿no? ¿Por qué? Porque la estructura de los datos o de la información no se está distribuyendo como una logística, sino que puede que esté tomando otro tipo de distribución que no se asocia con la distribución logística. Aquí, ¿cuál es la alternativa? La alternativa podría ser tomar algunos de los regresores y elevarlos a términos cuadráticos para tratar de capturar de mejor manera el comportamiento de las colas, o la otra es tomar lo que se conoce como la distribución de Gumbel, que es la distribución de valor extremo, tomarla como forma funcional y estimar con esa metodología o como con esa forma funcional. ¿Cómo hacemos esto? En el software, en Stata, podemos hacer eso a partir de utilizar el comando que se denomina así como clog, así, clog, que utiliza la distribución Gumpel o de valor extremo para el caso de esta variable, de esta especificación. Entonces le damos Enter y ahí tenemos esta regresión del modelo log-log complementario, ¿vale? Que considera, digamos, ese efecto de valor extremo. ¿Por qué puede pasar, digamos, en qué contextos o bajo qué condiciones puede estar ocurriendo esto? Simplemente podemos echar un vistazo a las frecuencias de la variable de seguro de gastos médicos. ¿Ven algo ahí interesante en los porcentajes de las frecuencias? Está cargada, ¿no? ¿Hacia dónde? Ah, pues hacia el 61, pero no sé hacia qué El lado. valor cero, ¿no? De la variable dependiente. O sea, hay como un pequeño sesgo, ¿no? Entonces, generalmente los modelos lógicos, cuando están correctamente aplicados, es cuando vemos, digamos, participaciones, pues no tan desequilibradas, ¿no? Porque aquí tenemos un 38-61%, pero cuando tenemos de este tipo de distribuciones 50-50 entre los valores 0 y 1, digamos que los modelos Logic funcionan bastante bien. Pero cuando comenzamos a ver datos, como dice muy bien Juan Carlos, cuando están cargados hacia uno de los dos valores, entonces es ahí donde la distribución logística, que es simétrica, ¿no? Tenemos datos 50-50 y se aplica completamente la simetría, pues funciona bien el modelo Logic. Pero cuando están muy cargados hacia uno de los dos lados y tenemos o muchos valores 0 o muchos valores 1, una distribución que es simétrica ya no nos va a brindar buenos resultados.
Entonces vamos a tener que recurrir a otro tipo de distribución que ya no es simétrica, como es esta de la distribución Gunke, los de valor extremo, con esta regresión del log-log complementario, ¿vale? Entonces, como esta distribución ya no es simétrica, ¿sí? Sino que tiene una cola más larga, entonces de esa manera es posible capturar de mejor manera, digamos, esas diferencias, ¿no? El hecho de que esté tan cargada de un solo lado, la variable dependiente. ¿Sí se entendió esto? ¿Sí? Entonces, cuando vayan a modelar, cuando vayan a desarrollar un modelo Logic, por eso el doctor Eduardo Loría es muy insistente, ya ven que en el trabajo final del semestre pasado, es muy insistente con los hechos estilizados, no sé si se dieron cuenta, les exige que todo trabajo, y así debe de ser, todo trabajo econométrico debe tener hechos estilizados. ¿Por qué? Porque a través de los hechos estilizados nos vamos dando cuenta de estos detalles, de estos elementos. Y entonces cuando comenzamos a ver este tipo de información desde los hechos estilizados, podemos irnos dando una idea de los retos a los que nos vamos a enfrentar a la hora de modelar, ¿vale? Y por eso es bien relevante que cualquier trabajo que considere algún modelo econométrico se desarrolle en estos hechos estilizados, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, pues lo único que tienes es la prueba de Stucker. Si no pasó la prueba de Stucker, en consecuencia, lo único que puedes hacer es desarrollar este método, el log complementario. Digamos que la prueba de Stucker, si no la pasa, te ayuda a justificar o utilizar este método y ya no le muestras, ¿vale? Es como cuando utilizas mínimos cuadrados generalizados, ¿no? O sea, utilizas mínimos cuadrados generalizados factibles, pues ya no le mueves a la heterocedasticidad. ¿Por qué? El método ya lo está controlando, ¿vale? Pues digamos que ese es como el planteamiento, ¿ok? Entonces, bueno, excelente, excelente, Cristian. Bueno, ahora bien, vamos a ver las otras medidas de bondad, ajuste y predicción, esta parte de los cuestionarios de perspectiva. Déjenme, regreso aquí a mi PowerPoint. Y aquí, otra de las métricas que nos permiten analizar si estamos desarrollando un buen modelo o no, son, por ejemplo, las pseudo R's cuadradas de McFadden. Y otro elemento más relevante incluso que las pseudo R cuadradas de McFadden es comparar los resultados estimados, es decir, los valores ajustados con los valores reales observados, es decir, que también estoy capturando el comportamiento de esos valores 0 y 1 en mi variable dependiente, ¿no? Es decir, em, digamos que mi modelo logra tener un éxito así muy bueno de un 90% en la tasa de éxito para ajustar esos valores 0 y 1 y entonces puedo tener como un muy buen escenario de prospectiva para analizar distintos casos, ¿no? Entonces, digamos que estas métricas de bondad de ajuste van a ser bastante relevantes para darnos una idea de qué tan buena estimación estamos generando. La primera métrica es la pseudo R cuadrada de McFadden, que a diferencia de la regresión lineal, ¿qué era lo que nos decía la medida de bondad de ajuste o R cuadrado? ¿Qué indicaba en el contexto de regresión lineal ese estadístico? ¿Recuerdan? ¿Qué nos decía la R cuadrada en el contexto de regresión lineal? ¿Qué nos decía? Pues el poder explicativo del modelo. Exacto, la proporción de la varianza en la variable dependiente que era explicada por las variaciones en mi modelo, ¿no? Era ese porcentaje. O sea, que también mi modelo estaba explicando las variaciones observadas en esa variable dependiente, ¿no? Por eso es la medida de bondad de ajuste. Acá no, digamos, no se le da el mismo enfoque, por eso se le denomina como pseudo R cuadrada, y más bien lo que hace en este sentido es analizar, por ejemplo, o comparar o contrastar el modelo con solo el intercepto, contrastarlo contra el modelo con todos los regresores, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Cuál es el chiste de esto? Recuerden que el modelo con solo el intercepto pues, nos permite aproximarnos a los momios, ¿no? De manera directa sobre la variable dependiente.
o aproximarnos de una manera más directa al cálculo de las probabilidades, ¿no? Así de la probabilidad de adquirirlo respecto a no adquirirlo. El modelo controla el intercepto, digamos, tiene esa bondad. En este caso, la probabilidad de que ocurra o no el evento. Y digamos que lo que está midiendo la pseudo R cuadrada de McFadden es qué tanta ganancia obtengo yo de ese modelo que se pueden hacer con los cálculos directos, qué tanta ganancia puedo tener yo para explicar el comportamiento de mi variable dependiente al agregar regresores adicionales, ¿no? O sea, qué tanto me van a contribuir para calcular esas probabilidades, ¿vale? Entonces, básicamente eso es lo que está comparando la pseudo R cuadrada de McFadden, es decir, un modelo con solo el intercepto respecto al modelo con todos los regresores y la ganancia relativa que puedo obtener al incorporar esos regresores adicionales. Ahora bien, en los contextos de regresión lineal curioso ver que, por ejemplo, hay como clasificaciones de la R cuadrada, ¿no? O sea, que si es bajita, pues no hay tanta asociación, que si es del punto 6, pues más, es un modelo ahí más o menos, que si es de punto 8 es un buen modelo y que ya de punto 9 para arriba ya es el modelo, ¿no? O sea, explica todo al 100% de ese modelo, ¿no? Acá no vamos a ver, observar valores tan altos de la pseudo R cuadrada de McFadden. Por ejemplo, si observamos una pseudo R cuadrada de McFadden de punto 20, implica que ya es una buena estimación, de que estamos obteniendo una mejora relativa muy buena o considerablemente buena respecto al modelo con solo el intercepto, ¿no? Acá no vamos a ver pseudo R cuadradas del 90%, eso no ocurre en este tipo de modelos, precisamente por la construcción digamos, de cómo está desarrollada esta R cuadrada, ¿no? Que de nueva cuenta, pues es una simple división entre el logaritmo natural de la razón de verosimilitud, el likelihood, digamos, con el modelo completo respecto a solo el intercepto. Entonces, digamos, difícilmente la función de verosimilitud va a tener magnitudes muy alejadas del modelo que tiene o que contiene solo el intercepto, ¿no? Es decir, vamos a ver ligeras diferencias, no tan marcadas, y por eso es que la pseudo R cuadrada de McFadden rara vez vamos a ver valores. Yo la más alta que he visto de la pseudo R cuadrada de McFadden es por ahí del punto 3, punto 4, y con una clasificación correcta de valores ajustados respecto a los observados, como de un 92%, y eso fue en un modelo que creo que lo vi en un trabajo de Manuel Salas. Él hizo un muy buen modelo y encontró una muy buen ajuste de la estimación, ¿no? Y les digo, esas pseudo R cuadradas generalmente son bajas, ¿no? O sea, de punto 20 para arriba ya se considera como una buena estimación, ¿vale? Entonces, bueno, este es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tiramos el modelo Logic con solo el intercepto, obtenemos el log likelihood, que es este valor, ¿no? Tiramos el modelo con todos los regresores, obtenemos el log likelihood o el logaritmo de verosimilitud, que es este valor que tenemos acá. Vean, no se separan tanto, es lo que les digo. O sea, no hay una diferencia así tan grande en las variaciones de la función del logaritmo de verosimilitud. Por lo tanto, es raro ver, les digo, pseudo cuadrados más muy grandes. Y entonces, lo único que tendríamos que hacer sería tomar el logaritmo de verosimilitud del modelo con todos los regresores, lo dividimos entre el logaritmo de verosimilitud con solo el intercepto, y bueno, y hacemos la resta, 1 menos esta razón. Y eso nos va a dar como resultado esto que vemos aquí de la pseudo R cuadrada más Feynman, vean, es de 0.0677, ¿no? Es decir, si lo multiplicamos por 100, sería así como una mejora del 6.7%, ¿no? Agregar estos regresores me implica como una mejora del 6.7% respecto al modelo con solo el intercepto. Y ven, aquí el modelo con solo el intercepto, la pseudo R cuadrada es de 0, ¿sí? O sea, porque no hay ganancia relativa de nada. Es el mismo modelo con el intercepto respecto al mismo modelo con el intercepto. ¿Sí se entiende esto, jóvenes? No, pero A una mejora relativa de un 0.06, o si lo multiplicamos por 100, sería una mejora relativa del 7%. Todavía es baja, ¿no? Si tuviésemos una del punto 16,
ya lo podríamos tomar ahí como buena, pero de panza, de punto 20 arriba ya es un buen modelo. Y ahorita lo vamos a ver con la clasificación de valores. Vas a ver que con esta especificación, la clasificación de valores correctamente asignados a los valores 0 y 1 observados en los datos reales, vas a ver que la clasificación anda entre el 60 y 70%. Todavía se puede mejorar. ¿Querías preguntar algo más, sí, Cristian? Exactamente. No de nada. Y eso se ve así, ¿verdad? Porque se ve la división de esto entre esto. Entonces restas 1 menos esto entre esto. Y eso te da este valorcito, ¿no? Entonces digo, no hay una mejora así como muy grande precisamente porque se evalúa o se construye ese dato, ese estadístico, a partir del logaritmo de verosimilitud. ¿Y qué es esto del logaritmo de verosimilitud? Pues bueno, es el valor con el cual se logra resolver mi ecuación o mi función no lineal, ¿no? Recuerden que son los métodos iterativos y pues generalmente no vamos a ver cambios así muy sustanciales, ¿no? Digo, es raro ver cuadradas muy altas y es precisamente por eso, porque convergen así unos valores, pues digamos, de equilibrio, ¿no? No va a haber una diferencia así muy marcada, ¿vale? Entonces, por eso es que nos dan pseudo R cuadradas muy bajitas. Y bueno, esto es para el logic, lo mismo ocurre para el probit, ¿no? Tenemos sobre el intercepto, acá tenemos el modelo completo y vean, la pseudo R cuadrada más Piden apenas si sube a 0.0683, ¿no? 0.677 logic, 0.0683 en el probit, es una ligera mejora en el probit, ¿no? Pero muy marginal, no es así tan marcado, tan relevante, ¿no? Ah, bien, cuando se aplica el estadístico a modelos binarios y multinomiales, los límites superiores e inferiores son 1 y 0, y a pesar de que la R cuadrada más Piden no es una medida sobre la proporción de la varianza de la variable dependiente que es explicada por nuestro modelo, pues indica digamos, el nivel de mejora relativa respecto al modelo con solo el intercepto. ¿Qué quiere decir? Es que cuando tú estás especificando tu modelo y le estás quitando y metiendo regresores, la soldadura cuadrada más bien puede servir como una métrica para ver qué tanto, digamos, si este regresor que agregaste aporta algo, mejora el modelo, o no tiene caso ni meterlo, ¿no? O si algún regresor que estaba ahí, lo sacas y mejoras la soldadura cuadrada más bien, pues nos da como digamos, como una métrica para ir, como un termómetro, ¿no? Vamos a decirlo así, para ir viendo cómo podemos ir ajustando de mejor manera nuestro modelo, ¿no? Dado que se obtiene una mejora relativa respecto a el modelo con solo el intercepto. Ahora bien, esta métrica sí es bastante interesante, que es la comparación de los resultados estimados o valores ajustados respecto a los valores reales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer acá es vamos a calcular las probabilidades ajustadas por nuestro modelo, ¿no? Esos valores ajustados por nuestro modelo, pero vamos a definir un umbral para poderlos hacer comparables con los valores reales observados, porque recordemos, nuestra variable dependiente tiene valores 0 y 1. Nuestros valores ajustados pueden tomar valores decimales, pueden tener un valor de 0.6, 0.8, en fin, ¿no? Ese tipo de valores, o 0.3, 0.4, es decir, no van a tomar el valor puntual 0 y 1, nuestros valores ajustados, sino que van a tener o van a tomar esos valores asociados entre el intervalo unitario de 0 a 1. Entonces, para poderlos vincular a los datos reales observados, lo que tenemos que hacer es definir como un umbral, ¿no? Entonces, vamos a definir como valor 1 ajustado, aquellos datos ajustados, o del ajuste de nuestro modelo, de la probabilidad, que tengan un valor mayor o igual al 0.5, ¿no? Entonces, todos aquellos datos que tengan valor igual mayor a 0.5, los vamos a clasificar como valor 1. Y todos los datos que tengan valor menor a 0.5 los vamos a clasificar como 0, ¿no? De tal manera que vamos a tener nuestras clasificaciones del modelo ajustado y los valores 0 y 1 originales u observados en nuestra variable dependiente, ¿vale? Entonces, teniendo estas dos medidas, pues podemos hacer una clasificación de las observaciones que correctamente hemos interpretado como valor 0 y que efectivamente son valores 0 en los datos reales,
y aquellos datos que tomamos como valor 1 o que clasificamos como valor 1 y que efectivamente se concuerdan con valores 1 en los datos reales observados. Es decir, a partir de esto podemos generar medidas de sensitividad y especificidad para ver qué tan buen calibre o qué tan buena calibración estamos obteniendo del cálculo de nuestros parámetros, ¿vale? Entonces vamos al software y vamos a hacer este ejercicio. Vamos a tomar el modelo Logic y vamos a aplicar el siguiente comando, que es básicamente el comando que se llama así, stat classification, y con doble S, stat classification, y es lo que está haciendo en un segundo plano, definiendo ese umbral y haciendo esas clasificaciones a partir de los datos ajustados, ¿vale? Entonces le damos acá Enter, y vean, nos aparece esta tablita, ¿vale? Entonces, acá lo que tenemos, donde dice Classify, estos son nuestros valores ajustados, ¿no? Nuestras clasificaciones de los valores ajustados. El signo más indica que se hizo una clasificación positiva, es decir, hacia el valor 1, hacia el evento de interés. El Classify negativo hace referencia a que se hizo una clasificación hacia digamos, hacia la no ocurrencia del evento, hacia el valor 0, ¿vale? Y arriba podemos ver los valores, bueno, dice ahí true, ¿no? Así como verdaderos o los datos reales, auténticos. Y lo que podemos ver ahí es, lo que podemos ver ahí es que tenemos ahí dos letras, una D y una D como, una menos D, bueno, ahí como con un símbolo ahí de acento ahí medio extraño, con la D. Entonces, lo que podemos ver ahí es que la D en el dato true es cuando se asigna el dato real observado tiene el valor 1 y ese guión D es cuando el dato real tiene asignado el valor 0, es decir, tenemos 1, 0, 1 y 0, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver ahí? En esta tabla podemos ver varios resultados. Por ejemplo, hasta acá abajo, no sé si lo ven, pero tenemos aquí los valores que se han clasificado correctamente, es decir, tanto los valores 1 como los valores 0 que se han clasificado de manera adecuada, ¿no? Entonces, son en total 62.45%. Ahora bien, lo que podemos ver acá, este 308, lo que nos está indicando es que nuestro modelo clasificó a 308 observaciones con el valor 1, cuando el dato real observado tenía un valor 0, es decir, hizo una incorrecta clasificación como valor 1, cuando en realidad el dato real era un valor 0. Digamos, el contraejemplo es, si ven, nuestros datos clasificados por nuestro modelo, el ajuste del modelo, hubo 896 observaciones que nuestro modelo clasificó como valor 0, cuando en realidad el valor verdadero era el valor 1, ¿vale? Entonces se clasificaron como 0 en nuestro modelo, nuestro ajuste, cuando el verdadero valor era 1. Y las restantes observaciones pues están correctamente clasificadas, es decir, 345 observaciones, nuestro modelo, nuestro ajuste de modelo las clasificó como 1 y el dato verdadero efectivamente tenía valor 1. Y 1657 clasificaciones de nuestro modelo con valor 0, efectivamente el dato real observado tenían el valor 0. Por eso es que estas dos clasificaciones, esta diagonal, es lo que nos da este 62.45%, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues se pueden considerar, por ejemplo, distintas razones. Por ejemplo, si dividimos 345 entre 1241, ¿no? Digamos, del total del valor es 1, eso se conoce como la medida de sensibilidad y lo que va a hacer es medir la porción de observaciones correctamente especificadas con y igual a 1, es decir, cuando la variable dependiente tomaba el valor 1, ¿no? Entonces sería 345 entre 1241, me da una sensitividad de 27.8%, ¿no? Ahora bien, la razón, por ejemplo, de 1657 entre 1965, es decir, de todos los valores reales
observados con valor cero, que son 1965, mi modelo clasificó 1657 valores de este tipo, con valor cero. Esa razón de 1657 entre 1965 se le llama medida de especificidad y va a medir la proporción de observaciones correctamente especificadas como valores cero. Y aquí, respecto a los valores cero, mi modelo, digamos, tuvo una correcta clasificación de un 84,33%, ¿vale? Y bueno, las razones de, por ejemplo, 308 entre 1965 y 896 entre 1241 son conocidas como las tasas de clasificación incorrecta, ¿no? Entonces acá tenemos el falso 1 respecto al valor verdadero 0 y así sucesivamente. Entonces, así es como podemos generar estas clasificaciones. El dato que más nos interesa es este. ¿Por qué? Porque mide la correcta clasificación tanto de los valores 0 como de los valores 1. Y era lo que les comentaba hace rato. Tenemos una pseudo R cuadrada de Maxwell bastante bajita y dan la correcta clasificación. Está por ahí de un 72%, es decir, todavía se podría mejorar aún más este modelo, ¿vale? Y esto, digamos, es bastante relevante para ver qué tan buen modelo estoy obteniendo como resultado de mi estimación. Ahora bien, vamos a ver los efectos marginales. Ahí se ve el PowerPoint. ¿Sí? Sí, Bueno, aquí, como ustedes pudieron ver en este tipo de modelos, en los modelos Lolley y Probit, los coeficientes, pues como que no dicen gran cosa, ¿no? Como que el logaritmo del odds ratio, pues nada más nos indica la dirección, ¿no? Y cómo se va a afectar la probabilidad o la incidencia. El odds ratio, pues más o menos como que nos da una magnitud, ¿no? De qué tanto se va a mover la probabilidad, pero no nos da el dato directo sobre la probabilidad. Y no sabemos o no tenemos una métrica sobre la magnitud para poder profundizar en el análisis. Entonces, en este sentido, en este tipo de modelos no lineales, los efectos marginales pues sí son bastante ilustrativos, incluso más que los propios coeficientes, ¿no? Entonces, pues sí nos vamos a preocupar por estimar, ¿no? Entonces, aquí lo que tendríamos sería calcular, por ejemplo, en el caso del modelo Logic, que es el que tenemos ahí en la tablita, el efecto marginal implicaría calcular la derivada de la probabilidad, que recuerden es la función distribución acumulada de la logística respecto a un cambio marginal en alguno de nuestros regresores, ¿vale? Entonces, esa derivada nos arrojaría este resultado, esta ecuación, ¿vale? Esta ecuación que tenemos aquí. Entonces, resolviendo esa ecuación, ¿por qué? Porque ya tenemos los valores de X, tenemos los valores de los parámetros beta, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es resolver la ecuación. Nos permitiría conocer los valores, digamos, de un cambio marginal, cuál sería el impacto sobre, digamos, nuestra variable dependiente, ¿no? Ese efecto marginal. Entonces, pues estos efectos marginales los podemos construir sobre la probabilidad de la variable dependiente, del comportamiento observado en la variable dependiente. Y el efecto de la késima variable explicativa manteniendo el resto constante, recuerden que son efectos marginales, y lo único que estamos analizando es cómo se mueve esa variable, es decir, un cambio unitario, manteniendo el resto de profesores constantes, cómo va a impactar sobre mi variable dependiente, ¿vale? Entonces sería la derivada de la probabilidad de que ocurra el evento condicionado a un conjunto de regresores, que los vamos a asumir como constantes ante un cambio unitario o marginal en uno de ellos, ¿no? Entonces sería la derivada de esa función respecto a un cambio marginal de regresor, pues implicaría que tomásemos la función, ¿no? Que es la que tenemos acá, que recuerden, esto es como P por 1 menos P, multiplicado por el efecto del coeficiente beta J, sería eso. Sería aquí la función, ¿no? La podemos generalizar para la logística o para el modelo Probit, la normal estándar, ¿no? Y simplemente multiplicarlo por el efecto del parámetro beta sobre, digamos, sobre el cual queremos hacer ese análisis del efecto marginal, ¿vale? Entonces, en un modelo binario, la influencia que tienen, digamos, las variables explicativas sobre la probabilidad de elegir la opción dada por mi variable dependiente, no depende simplemente del valor de los coeficientes, sino del valor también del que toman el resto de las variables explicativas. Por eso les comentaba hace un momento. Es necesario considerar valores puntuales de referencia para poder hacer el cálculo
de estas probabilidades y de estos efectos marginales, ¿vale? Entonces, como debemos de considerar el cambio marginal en ese regresor en específico y que el resto de los regresores se mantiene constante, podemos evaluar esas funciones, digamos, a un nivel representativo, ¿no? Entonces, en esta acta, podemos echar mano del comando que se llama mfx, que es como marginal effects, y permite estimar los efectos marginales sobre un valor puntual, un valor específico, que en muchas de las ocasiones eso es lo más válido, precisamente sobre todo cuando tenemos variables dicotómicas, ¿no? Por ejemplo, la variable sexo. Pues imagínense tomar la variable sexo y evaluarla sobre su valor medio. Entonces, si el valor medio es de 0.6, quién sabe qué diablos estemos evaluando con ese valor de 0.6, no es hombre o es mujer o qué tipo de evaluación estamos realizando. Entonces lo mejor es asignarle un valor puntual o le ponemos el valor 1 que representa a las mujeres, ¿no? Como en el ejercicio anterior, o le ponemos el valor 0 que representa a los hombres, ¿no? Pero ya lo estamos definiendo de una manera clara y estamos evaluando el efecto marginal sobre un punto en específico, ¿vale? Ahora bien, si nosotros no indicamos valores puntuales de los regresores, lo que hace el software es evaluar el efecto marginal sobre un valor promedio, ¿no? Promedio de ese regresor. Y bueno, el hecho de hacer eso, pues es lo que les comentaba, en las dicotómicas, pues carece de total sentido. Lo mejor siempre es tener un punto de referencia, es decir, como generar un escenario en perspectiva con valores específicos en todos los regresores y de esta manera calcular los efectos marginales. Ahora bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio y vamos a calcular el efecto marginal sobre la probabilidad de un perfil de individuo. Entonces, vamos a evaluar el efecto marginal, por ejemplo, que existe para un individuo adulto de 75 años de edad, que ya está jubilado, que es casado, que tiene una etnicidad hispana, que cuenta con buen estado de salud, que tiene 12 años de educación y un ingreso anual cercano a los $35,000. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tiramos la regresión con el comandito logit, ¿no? Considerando todos nuestros regresores originales del modelo, aplicamos el comandito marginal effects, ponemos una coma, le ponemos AT, es decir, genérame los efectos marginales evaluados en o A, y vamos a asignar los valores puntuales. Por ejemplo, ahí el valor 1, recuerden que la primera variable era jubilado, ¿no? Entonces, cuando tenemos el valor 1, indica que ese individuo es jubilado, ¿no? El segundo valor 75 se asocia con la variable de la edad. Entonces, cuando le ponemos el 75, le estamos diciendo que es un individuo jubilado de 75 años, y la tercera posición de esa columna, dentro del paréntesis, hace referencia al estatus marital, que es un individuo casado. Entonces, toma el valor 1. La cuarta, 1, 2, 3, la cuarta posición que tiene el valor 35 hace referencia al HH Income, entonces que es un ingreso, que perciben un ingreso anual de $35,000. La siguiente casilla que tiene el valor 12, recuerden, es que está ordenada exactamente como los regresores, ¿vale? El 12 hace referencia a los años de educación. La siguiente casilla que toma el valor 1 hace referencia a la etnicidad hispana. Y el último valor 1 es casado, porque creo que el 1 anterior era que tenía buen estado de salud, ¿no? Que esa igual es dicotómica y cuando toma el valor 1 indica que cuenta con buen estado de salud. Déjenme voy al software y lo ejecutamos desde ahí, ¿vale? Para que se vea un poco más claro. Entonces vamos a tirar la regresión original, esta, y vean cómo están acomodados los regresores, ¿no? Jubilado, edad, estado de salud bueno, que es dicotómica, toma el valor 1 cuando el individuo tiene buen estado de salud, el ingreso del hogar, años de educación, estar casado y etnicidad hispana, ¿vale? Entonces voy a aplicar aquí el comandito, que es marginal effect, evaluado a ciertos puntos en específico, como el valor 1 para el individuo que es jubilado, 75 para la edad, el estado de salud bueno, que toma el valor 1, es decir, es un individuo con buen estado de salud o buena salud. El household income, que es la siguiente casilla, que son $35,000 al año, un ingreso anual de $35,000. En el hogar, los años de educación, que son 12 años, un individuo que está casado y que
pertenece a una etnicidad hispana, ¿no? Pues ya estamos definiendo valores puntuales sobre los cuales se van a calcular estos efectos marginales. Entonces le damos Enter y acá tenemos el resultado. Lo que vemos hasta acá arriba, eso que está aquí, es la probabilidad asociada a ese perfil. Es decir, un individuo jubilado de 75 años, con buen estado de salud, con un ingreso anual de $35,000, con 12 años de educación, que está casado y tiene una etnicidad hispana, tiene una probabilidad de adquirir el seguro de gastos médicos complementarios de un 25%. Esa es la probabilidad que este perfil de individuo tiene para adquirir ese seguro de gastos médicos complementarios. Ahora, ¿qué es lo que está ahí abajo? Lo que está ahí abajo son los efectos marginales y son los puntos porcentuales que provocan un incremento o decremento sobre la probabilidad de adquirir el seguro de gastos médicos complementarios. ¿Por qué? Porque si vemos ahí, por ejemplo, el regresor retire, que es dicotómica, ¿qué es lo que nos está diciendo? El hecho de que el individuo esté jubilado, es decir, que tome el valor 1, va a provocar que la probabilidad de adquirir el seguro de gastos médicos complementarios se incremente en 0.035. ¿Qué implica esto? Que se incremente, perdón, en 0.0 o en, podría ser 0.035 o 3.5 puntos porcentuales sobre la probabilidad, ¿vale? ¿Qué implica esto? Que nosotros le podríamos sumar este valor, este 0.35, a la probabilidad, y ese sería el resultado del efecto marginal, es decir, el hecho de que el individuo esté jubilado provoca un incremento de 0.035 sobre la probabilidad y lo que provocaría es que la probabilidad en lugar de ser de 0.2533 se incremente a 0.2887. Ese sería el efecto marginal de estar jubilado, ¿no? Ahora, el estar casado, ¿no? Perdón, la edad. Por cada año adicional de edad, el efecto marginal sobre la probabilidad de que ese individuo adquiera el seguro de gastos médicos va a provocar una disminución de 0.0027, ¿no? ¿Qué implica esto? Pues que a la probabilidad que tenemos acá arriba, le tendríamos que restar ese valor. Y entonces, por cada año adicional que cumple el individuo, la probabilidad de adquirir el seguro de gastos médicos se reduce a 0.2505, ¿no? O sea, no hay un impacto tan fuerte. Pero ese es el efecto marginal. Les digo, lo podemos leer en términos porcentuales si todo lo multiplicamos por 100. Entonces, la probabilidad de que el individuo adquiera, este perfil de individuo adquiera el seguro de gastos médicos complementarios es de un 25.3%. Ahora, el hecho de que el individuo esté jubilado provoca un incremento de 3.5 puntos porcentuales de incremento en la probabilidad de que ese individuo adquiera el seguro de gastos médicos complementarios, ¿vale? Entonces, todo lo que está abajo, como efecto marginal, lo podemos multiplicar por 100 y lo vamos a leer como un incremento en puntos porcentuales, no como un incremento o como un porcentaje directo. Lo único que podemos leer como porcentaje directo es la probabilidad que está ahí arriba. El porcentaje, en términos de probabilidad, el porcentaje de que este individuo adquiere el seguro de gastos médicos complementarios es de un 25.3%, ¿vale? Este perfil tiene una probabilidad de adquirir el seguro de gastos médicos complementarios de un 25.3%. Ahora, el efecto marginal, por ejemplo, de la edad, es que ante un incremento de un año, ¿no? Desde la edad unitario, lo que va a provocar, si multiplicamos eso por 100, es que se dé una disminución en la probabilidad de adquirir el seguro de gastos médicos complementarios en menos 0.27 puntos porcentuales sobre ese porcentaje que estamos viendo de la probabilidad. ¿Sí se entiende esto? O sea, una cosa es el porcentaje y un cambio en el porcentaje se conoce como un cambio en puntos porcentuales, ¿vale? O sea, no es un incremento así, no es
un 2.7%, ¿no? Si no es un incremento de 2.7 puntos porcentuales, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, sí, o sea, profesor, sí entiendo esta parte donde, por ejemplo, interpretamos directamente los coeficientes y decimos esto, ¿no? Que cada año adicional reduce la probabilidad de que se adquiera el seguro en 0.27%, ¿no? Eso sí. Ah, 1.27 puntos porcentuales. puntos porcentuales, sí, cierto. Exacto. Lo que no entendí es exactamente por qué la resta cuando se resta el 0.25 menos eso. Porque el coeficiente tiene signo negativo, porque tiene un efecto inverso. O sea, por cada año adicional de edad, la probabilidad de adquirir el seguro de gastos médicos complementarios se reduce y eso lo veíamos desde el coeficiente, mira. Aquí está, Sí. ¿vale? Y mira, esto lo podemos ejemplificar fácilmente. Mira, vamos a repetir el marginal effect aquí, con este perfil. Ahora, ¿qué pasa? Vean cómo se mueve esta probabilidad de aquí. Vean cómo se mueve esto. ¿Qué pasa si en vez de evaluarlo en 75 años, lo evaluamos en 76? ¿Qué le pasa a la probabilidad? Se movió, ¿no? Fue esa reducción, que es la que calculamos aquí. Ah, ¿Ya vieron? Ese es el efecto marginal, es decir, ante un cambio unitario, ¿cuántos puntos porcentuales se va a mover ese porcentaje? ¿Vale? Porque sí, la probabilidad es porcentaje directo, la lectura es porcentaje, pero abajo el efecto marginal son puntos porcentuales. Es el cambio porcentual o el cambio de ese porcentaje que se genera ante un cambio marginal o un cambio unitario en alguno de esos regresores. ¿Sí me explico? sí. ¿Sí? Sí, Juan Carlos, te veo así como con dudas. Vengan las cámaras porque así me puedo dar cuenta de... Sí, No, profesor. estaba pensándolo como cuando Banco de México avienta lo del cambio en la tasa que dice son puntos base, ¿no? Pero creo eh, que no, ¿verdad? bueno, nada, que los puntos básicos son otra cosa, pero es la definición, por ejemplo, de un porcentaje. O sea, cuando tenemos un porcentaje del 40%, ¿no? Vamos a suponerlo así, vamos a decir la inflación, ¿no? La inflación es de un 8% en el tercer trimestre, pero para el cuarto trimestre pasa de un 8% y se incrementa 4 puntos porcentuales y se ubica en un 12%. ¿Sí me explico? O sea, no es que se dé un incremento del 4%, sino que se define como puntos porcentuales porque es la variación del porcentaje. O sea, Sí. digamos, técnicamente hablando, se denominan como puntos porcentuales esa variación en los porcentajes. ¿Sí me explico? Sí. O sea, no es un incremento del 4%, porque un incremento del 4%, o sea, si pasó de 8%, entonces tendremos que calcular el 4% del 8%. ¿Sí me explico? Ok, ¿Sí? ok. Y entonces así se reportan nada más cambios porcentuales. Exactamente, cambios en puntos porcentuales, porque es la variación directa sobre el porcentaje. ¿Sí? Ok. Ok, ¿todos? ¿Todos, todos, todos? Sí, profesor, en el caso de que tenemos variables dicotómicas, por Ajá, ejemplo, retirado o no retirado, o sea, como que ya no le puede agregar un punto porcentual extra, ¿no? Porque si ya está retirado, hicimos como la probabilidad asociada a este individuo, lo único que quedaría es cambiar el uno por el cero, ¿no? exactamente. Cambiar el uno por el cero, pero ese es el efecto marginal, ¿no? Por ejemplo, mira, vamos a ver, aquí está con el valor uno, es el individuo jubilado, ¿no? Nos da el punto 2533. Ahora, si en vez de ponerle el uno le ponemos el cero, ¿qué es lo que le pasa a esta probabilidad? Ve, el efecto marginal es el mismo, ¿ya viste? Lo único que cambió es el efecto, ¿no? O sea, cuando es cero, implica que le estamos reduciendo ahí, ¿no? Pero entonces, si digamos, si cambia de cero a uno, es decir, si el individuo cambia a jubilado, entonces le tendríamos que sumar este punto 0.3541 acá y nos da este. ¿Sí me explico? O sea, el efecto marginal es el mismo.
Lo Sí, único que está reflejando es, digamos, el impacto del cambio unitario que generaría el cambio de esa variable, ¿no? Eso es lo único que estaría reflejando. Entonces, tendríamos que ver cuando pasa de 0 a 1 o de 1 a 0. Pero el efecto marginal es exactamente el mismo, ¿vale? sí, profe. Es muy buena Gracias. pregunta la que hiciste, José, porque efectivamente hace rato estaba en el valor 1, entonces era como sobreestimar, ¿no? Pero el efecto marginal es exactamente el mismo, es decir, nada más estaremos analizando de pasar del valor 0 al valor 1 y es ese valor, el punto 0.3541, ese no cambia, es el mismo. Lo único que cambiaría es el valor del porcentaje de la probabilidad, ¿vale? ¿Alguien más tiene alguna duda? Profesor, ¿y qué diferencia hay? Es que he visto que luego usan, en lugar de MFX, usan un comando que se llama margins. Margins, ¿no? Que son formas equivalentes. Nada más que Margins utiliza como una estandarización por ahí y creo que permite evaluar además de valores específicos y medias, creo que utiliza también como ponderaciones, cosas así. La verdad que tiene más opciones Margins que Marginal Effects, pero digamos que este comando viejo del Stata es como el más directo, el más simple, porque Margins ya le mete otras cuestiones ahí, que la verdad algunas no están como muy claras. Sí, yo prefiero manejarme más bien con que es así como el cálculo directo, ¿no? Sin tanto rollo ahí de ponderaciones o ajustes o estandarizaciones que hace el comandito, ¿vale? Sí, sí. Bueno, y bueno, ese es el caso de los efectos marginales evaluados en puntos específicos o valores específicos. Y pues bueno, ya nada más finalmente, si quieren evaluarlo, esto sobre las medias, que les digo, no tiene como mucho sentido en muchas de las ocasiones, sería simplemente aplicar el comando sin marginal effects, ¿no? MFX, y vean, aquí está el valor X, aquí vean las X o los regresores X. Aquí nos dice los puntos sobre los cuales estamos evaluando, ¿no? 0, 75, 1, 75, 12, 1, 1. Y acá vemos cuando son sobre los valores medios, ¿sí? Pues aquí nos lo marca, por ejemplo, retire lo está evaluando en punto 62. ¿Qué diablos es eso? No sé, está medio retirado, está medio jubilado, quién sabe qué diablos sea, ¿no? Pero aquí lo está evaluando sobre los valores medios, ¿no? Vale la pena sobre los valores medios cuando tenemos variables continuas. Ahí sí vale la pena porque sería quizá un valor más representativo, ¿no? Pero cuando tenemos estas variables dicotómicas, quién sabe, o health status punto 7, pues, quién sabe qué diga, o sea, como que sí tiene buena salud o no, no está claro. El punto 73 en merit no está nada claro, ¿no? O el punto 0.72 de X es por la poca participación de la comunidad hispana en la base de datos, pues bueno, la media quizá no sea un valor representativo, ¿no? Entonces, sería más interesante analizar el cambio cuando se es o no se es parte de la comunidad hispana, ¿no? Por ejemplo. Y pues bueno, hasta aquí cerramos el tema de los modelos Logit y Pro. La presentación ya está ahí en el Google Classroom. Ya está ahí en el Google Classroom, ya está disponible. El próximo miércoles tenemos el examen. A las 5 de la tarde vamos a subir el examen con las preguntas. Por ahí viene una pregunta que la vamos a dejar, quizá no para que la resuelvan ahí, sino para que la desarrollen con un poco más de tiempo, que es un ejercicio que estamos viendo con la profesora Julia, pero todo lo que viene en el examen sale de las diapositivas, ¿no? O sea, sale de las presentaciones, no viene nada que no se haya visto en la clase. La verdad es bastante material, es bastante información. Yo por eso les decía, no se esperen a estudiar hasta el último día, porque sí se les va a contar bastante, ¿no? Entonces, ¿qué va a contener el examen? Va a contener desde la introducción a los modelos panel hasta lo que acabamos de ver ahorita, ¿no? Los efectos marginales de los modelos Logic Pro, ¿no? Entonces, ustedes ya saben cómo son los exámenes, vienen salidas, interprete, explique, enuncie. En esta ocasión se van a salvar 90 demostraciones,
Pero sí vienen muchas salidas y que expliquen en qué consisten, ¿no? A lo mejor algunos supuestos de algunos modelos, cuáles son los principales supuestos de un método y otro, ventajas, desventajas, y todo lo que hemos visto a lo largo del semestre, ¿vale? Entonces, estudienle. Voy a dejar una tarea, la resolvemos regresando del examen. Les recomiendo que la hagan antes del examen, ¿eh? Porque así van a poder reforzar algunas cositas para estudiar o para repasar para el examen. Entonces, la vamos a presentar regresando del examen y, pues bueno, necesito un voluntario. ¿Quién se anima? Yo, Nayeli. Excelente, Nayeli. Entonces, Nayeli es nuestra siguiente expositora regresando del examen, ¿vale? Entonces, voy a subir la tarea. Les recomiendo que la hagan antes del examen porque les va a servir para repasar un poco. Y pues estudienle, métanle galleta ahí con el repaso a las presentaciones. Y pues les deseo la mejor de las suertes, por favor, échenle ganas, no me hagan sentir mal, de que pues, no se me entiende nada. Y bueno, cualquier cosa, ahí estamos atentos, ¿vale? A cualquier duda o situación que se pueda generar, estamos atentos. Y en punto de las 5 de la tarde se va a subir el examen, se cierra la plataforma a las 7 de la tarde. Voy a dar de tolerancia máximo 15 minutos por si tienen problemas de conexión, ¿vale? O sea, 15 minutos de tolerancia y pues bueno, entonces, les digo, repasen, estudien las diapositivas, son los resúmenes que hemos generado tanto la profesora Julia como su servidor, repasen de ahí para el examen y bueno, antes de que se me desconecten, por favor, pongan presente en el chat para pasar asistencia y llevar nuestro control de... Profesor, lo vamos a subir en PDF, ¿verdad? El examen. Sí, por favor, si quieren responderlo a mano, nada más con letra legible, por favor, porque luego me toca estar adivinando. Si quieren responder a mano, nada más ahí tengan cuidado con la letra legible. Si lo quieren contestar en Word, meter así las ecuaciones en Word, en LaTeX, en lo que ustedes quieran, pero conviértanlo a PDF para que me lo suban a la plataforma, porque eso a mí me facilita la revisión, ¿vale? Entonces, bueno, les encargo mucho eso y pues bueno, nos vemos dentro de 15 días, ¿vale? Cualquier duda, comentario, pueden hacerlo ahí en el Classroom, pueden mandarme correos, procuro responderlo lo más rápido que puedo, en ocasiones si estoy rebasado de